necesidades reales diagnósticas, sino económicas. Muchos lugares, muchos pacientes, usted los va a atender en un servicio privado, por ejemplo, ¿verdad? Y a veces hay familias, y le estoy diciendo con propiedad, porque me ha pasado a mí, que necesita 3 radiografías, por ejemplo, una frontal, una lateral, por ejemplo, una TAM, y la familia no puede. No puede. Señores, lo van a vivir ustedes. La familia se va a hacer que ese médico solamente tenga para una. Porque, por ejemplo, hay 150 bolivianos o 200 de dependencia, ¿verdad? Y cada imagen tiene un costo, por ejemplo. Y usted como médico, sabiendo que tenemos responsabilidad sobre ese paciente, pero también tenemos necesidad de conocer, quizás usted decida cuál sería la más importante. Le va a tocar también. Y es bastante complejo, ¿ya? Por lo tanto, fundamentando en dónde pudiera estar el verdadero daño. ¿Ya? Lógicamente, y ese día también les hablé, el primer día, que cuando usted vaya a indicar un estudio imagenológico, debe, en esa indicación, usted va a hacer al radiólogo, en este caso, debe ir los datos clínicos sobre ese paciente. Y cuando me refiero a datos clínicos, no me refiero solamente al nombre, el sexo y la edad. Me refiero a los elementos clínicos que usted cree que tiene ese paciente, para que el radiólogo, el médico, el radiólogo, aquí hay especialistas médicos y imagenologistas también, ¿verdad? Nos ayude a nosotros como clínicos, cuando me refiero a clínico, me refiero a cualquier especialidad o especialidad quirúrgica, a tomar o a ayudarnos a dar un diagnóstico. A veces indicamos radiología de cráneo anterior-posterior e indicamos para el médico, por ejemplo, que realicen esa radiografía. Y el médico que está allá con el paciente no tiene idea de qué fue lo que pasó. Y esto que estoy diciendo no solamente para radiología de cráneo, para tórax, ¿verdad? Para el abdomen, para cualquier tipo de estudio de imagen, ecográfico, etc. que indiquemos. Repito, tenemos que tener la idea, pero transmitírselo también a ese personal que va a realizar para que nos ayude, que es lo que queremos, ¿verdad? Nos ayude a darnos un diagnóstico, en este caso específico, y con el diagnóstico entonces imponer tratamiento. Bueno, el objetivo de la clase como tal sería presentar las vistas radiográficas. Esto va a ser el centro del tema de hoy. Las diferentes vistas radiográficas comunes del cráneo y describir los elementos normales observados. Lógico, aquí sería muy abstracto, ¿verdad? Pero de todas maneras, vamos para que vayan preparándose, vayan estudiando, porque el médico y el estudiante de medicina y el médico además, tenemos que tener cierto nivel de autoridad, que tenemos que estudiar en la casa, tenemos que bajar el video de YouTube, ¿verdad? Tenemos que utilizar algún tipo de programa que incluso aquí ya en las bibliotecas se están instalando, que son programas de 3D, de anatomía, etcétera, que pudieran utilizar en este caso cráneo, ¿verdad? Y entonces, pudiéramos ir ya haciendo algunas introducciones en nuestro sistema nervioso, en este caso nuestro cerebro, sobre qué deberíamos ver normal, que cuando lo veamos anormal, ya no tenemos problema, ¿verdad? Esto es importante. Y por otra parte, la importancia sería comprender esas vistas y los elementos normales para poder identificar mejor las anomalías. Si no sabemos lo normal, no vamos a saber nunca lo anormal. Y por lo tanto, posteriormente, un buen diagnóstico, ¿verdad? Entonces, esto es importante. El rayo X simple de cráneo se va a dividir en 2 regiones. Miren, no estoy hablando brillantemente, la doctora que salió recién estaba dando una clase casualmente muy interesante de anatomía, ¿verdad? Y específicamente de cráneo, no estamos hablando de cráneo, muy bueno. Pero bueno, desde el punto de vista radiológico, para no confundirme, desde el punto de vista radiológico, el cráneo se va a dividir en 2 regiones. La bóveda craneal, o calota también le llamamos, craneal, y la base del cráneo. ¿Ve? En el caso de la base del cráneo se va a dividir en 3 compartimientos. La fosa anterior,
la fosa media y la fosa posterior. Es decir, estos serían los tres elementos, los tres compartimientos de la parte de la base del cráneo. De todas maneras, a partir de ahora, ustedes inteligentemente van a su casa, revisan, ¿verdad? Para que el día que llegue el ejercicio práctico, yo sé que va a dar un poquito más de detalle ahí en la mano, pero ya pudieran ir ese día con una base. Pero además el tiempo cambia y todo lo que podemos aprovechar, perfecto. Buscan en su literatura, en internet, base de cráneo y buscan esas tres fosas y ya la van viendo de manera fisiológica. Por otra parte, la bóveda craneana, ¿verdad? Que está formada por la unión de los temporales, parietales, frontales y occipitales. ¿Mediante qué? Mediante sutura. Lógico, no son las mismas suturas en un neonato, ¿verdad? Que en un adulto, ¿verdad? Eso es importante. Recuerden que el neonato nace con esa sutura más abierta, con fontanelas anterior y posterior, que la anterior debe cerrar alrededor de las 6 semanas, la posterior y la anterior debe cerrar alrededor de los 18 meses. A veces van pacientes a la consulta, madres que llevan niños a la consulta, que les preocupa que tiene abierto acá y el niño tiene 6 meses, ¿verdad? Y cuando usted examina, la mamá que la fontanela anterior es normal y eso puede permanecer abierto, repito, hasta los 18 meses. Entonces tenemos que tener claridad con esto. Al final estas diapositivas se las van a pasar a todos, no se preocupen. ¿Ya? Por lo menos necesito que nos concentremos y después posteriormente van a escribir. Que tienen grupo y así podemos avanzar. Ahora, desde el punto de vista clínico, como es lógico, el uso de las imágenes de rayo X de cráneo nos van a servir para identificar fracturas, para identificar procesos infecciosos, para identificar tumores, para hacer una planificación quirúrgica en un momento determinado. Eso es lo fundamental que nos va a aportar las diferentes imágenes radiológicas del cráneo, ¿ya? En este caso. Cuando vamos a hacer la lectura, vamos a tratar de ir despacio porque nos interesa, por lo menos a mí, que ustedes vayan penetrándose poco a poco en este tema, ¿ya? Cuando vayamos a hacer una lectura radiográfica, esto es un rayo X de cráneo, por ejemplo, anteroposterior, ¿ya? Vista frontal, también llamada. Aquí cuando vayamos a hacer, por ejemplo, una observación nuestra, tenemos que evaluar el contorno, ¿verdad? Óseo, el contorno óseo, si hay o no deformidades óseas en alguna contraparte, si hay fractura, si hay alguna elevación en el cráneo, si hay tumoración. Esto es lo primero que tenemos que hacer nosotros como observadores. Vemos acá, digo, bueno, vamos a buscar por aquí, no veo nada, no veo ruptura, no veo una abertura, no veo un orificio, no veo una raya, ¿verdad? No veo un apuntamiento que hable a favor de un proceso tumoral, por ejemplo. No veo ninguna tumoración. Eso es lo primario, lo primario que tenemos que hacer. Cuando agarramos un rayo X de cráneo después de un politrauma, lo primero que tengo que ver lo básico. ¿Ya? Voy por acá, digo, bueno, el contorno óseo, nada, mire, aquí, este es un paciente normal, por ejemplo, un rayo X de cráneo normal, y vemos desde el punto de vista del contorno óseo, que seguimos por acá, no encontramos nada positivo. Lógico que tenemos que tener, repito, una base de anatomía. Por eso aquí en la medicina, una especialidad o una asignatura depende de otra, ¿verdad? Es decir, que lo que recibieron anatomía, que fueron todos, recordar y volver a vivir. Entonces tenemos que empezar a revisar literatura, etcétera, etcétera. Y esto es importante. Este tema de hoy es extremadamente importante, repito, porque lo que más van a ver los médicos generales aquí, y no digo aquí, no digo solamente en Bolivia, sino en cualquier país, sobre todo Latinoamérica, son los accidentes quirúrgicos. Y a todos, prácticamente todos, hay que indicar lo primario y más barato, entre comillas, un rayo de cráneo. A veces saltamos, por ejemplo, a indicar el inicio de la tomografía. Y hay cosas óseas que lo va a dar mejor, una imagen la va a dar mejor, repito, un buen rayo X, que además es más rápido, ¿verdad? Que lo pudiéramos tener un portátil, en un paciente que quizás no pueda movilizarse.
porque a veces el tomógrafo no está al alcance inmediato de nosotros como médicos, y lo que sí podemos mover, por ejemplo, es un equipo de radiología portátil. Y hasta que podamos llegar a ese equipo de tomografía, por ejemplo, que es muy bueno, pero no todo, repito, lo tenemos en la mano inmediatamente, podemos empezar por un tipo de radiología. Ya después, cuando estabilicemos el paciente, etcétera, podemos ir haciendo otras cosas. Pero bueno, hoy nos vamos a ocupar primariamente en el tema de la parte de los rayos como tal. Bien, cuando hacemos una lectura, y eso también juega un papel importante, el médico que nos va a informar para lógicamente, pudiera haber en algún que otro lugar un médico especialista que nos ayude a informar la imagen radiográfica, pero a veces no lo tenemos. A veces ese médico, que es el especialista en imagenología, no lo tenemos a la mano, no está, o estamos en un lugar aislado, por ejemplo, ¿verdad? O quizás no dé tiempo a localizar a ese médico y tenemos que tomar decisiones, por ejemplo. Entonces, a la hora de hacer una lectura, una interpretación total de una imagen radiográfica de cráneo, tenemos que siempre ver estos elementos. En primer lugar, el tamaño, la forma del cráneo, la densidad y el grosor de los huesos, la forma y el tamaño de las suturas, las huellas vasculares, la cavidad y la base craneal. Son algunos de los elementos que en este caso el médico nos va a informar, o nosotros tenemos que tener una idea fundamental de cada uno de estos elementos. Miren, por ejemplo, aquí le ponemos una comparación entre un hueso, es decir, entre un cráneo de un adulto y un cráneo de un niño. Llama la atención y fíjense interesante, el 50% de los huesos del cráneo en el adulto, el 50% van a ser los llamados huesos propios del cráneo. Y el otro 50% de los huesos faciales. Si trazamos una línea oblicua y lo vamos a medir en dos partes fundamentales: la parte del cráneo propiamente dicho y la parte facial. Y en el caso del adulto es prácticamente 50 y 50. Sin embargo, en el niño se van a dar cuenta que la proporción es 3 a 1. Tienes más parte craneal que parte facial. Y esto es importante también, por lo tanto, como dicen los padres, los golpes de los niños van siempre para dónde? Para la cabeza, ¿verdad? Eso dicen los padres, no es mentira. Porque la cabeza del niño es un poco más grande, eso va después disminuyendo, se va adaptando el cuerpo de un bebé. Ustedes saben que siempre va en franco de crecimiento y en franco desarrollo. Pero bueno, inicialmente se va a comportar así: una relación 3 a 1, más cráneo como tal, o más huesos propios del cráneo que la parte facial. Y eso es importante conocerlo. Sin embargo, en el adulto, ustedes ven que es prácticamente 50% y 50%. En cuanto a la densidad y el grosor, que son elementos que habíamos mencionado, que tiene que poner el informe radiológico en este caso, ¿verdad? Pueden aparecer una disminución o un aumento de la densidad. Una disminución o un aumento de la densidad de los huesos del cráneo, ¿verdad? Los huesos del cráneo se ven blancos, ¿cierto o falso? Se ven blancos. Y entonces, cuando hablamos de una disminución de la densidad de los huesos del cráneo, la primera causa es la osteoporosis, ¿verdad? La osteoporosis senil. Así que ya nosotros, el humano, cuando tiene cierta edad, para no decir nada específica, para que no se sienta molesto, empiezan los problemas de osteoporosis, vinculados fundamentalmente a temas hormonales, ¿verdad? En el caso de la mujer, por ejemplo, el tema de la menopausia, ya su hormona, ¿verdad? Los estrógenos comienzan a disminuir, etc. Y la producción en este caso, y ustedes saben que eso puede repercutir directamente en la parte ósea. En otras cosas también, ¿verdad? Pero en la parte ósea también. Por eso empiezan las fracturas de cadera, ¿verdad? La mujer se empieza a fracturar con más facilidad a medida que avanza en edad.
porque la parte ósea comienza a sufrir osteoporosis dada por una disminución significativa de ¿qué? De la producción hormonal que repercute en este caso. Otra de los elementos que produce disminución de la densidad ósea sería los cuadros de hipertensión endocraniana, ¿ya? Que afecta fundamentalmente el dorso y la porción superior. ¿Ya? Por otra parte, el hiperparatiroidismo, el Cushing, la osteomalacia, que afecta fundamentalmente la bóveda del cráneo. Y en el caso del aumento de la densidad, hay un tipo de osteopetrosis, hay un síndrome que es el Albert-Schomburg, que es un síndrome, ustedes lo deben dar en medicina interna, no sé si lo vieron, que produce esclerosis de la base, fundamentalmente de la base del cráneo. Aquí no hay disminución, aquí vas a ver más blanca, como calcificado, vamos a llamar así, una imagen, ¿verdad? Una imagen radiográfica. Es lo contrario, ¿verdad? Cuando hablamos de osteoporosis vas a ver ya más oscuro, más negro, que se llama aquello, pero en este caso lo que vas a ver es una imagen calcificada. Y esto llama la atención, por eso hay que ver muchas radiografías negativas, repito, normal, para poder después poder comparar. Otras enfermedades, como la enfermedad de Engelmann, entre otras, también produce, en este caso, un aumento de la densidad del hueso, en este caso. Es importante también conocer el tema de las características y la forma de las suturas. Por ejemplo, en el adulto, ya hablamos de sutura pneumática y hablamos de sutura lamboidea. Esto también es importante. El niño tiene todavía esa sutura que puede ir cerrando poco a poco, e incluso en pediatría a veces esas suturas cierran precozmente, ¿verdad? Y esa sutura, cuando cierra precozmente, produce daño y produce microcefalia. Es decir, la sutura tiene un tiempo de cerrado, que es bueno irlo revisando, pero cuando cierran precozmente, entonces, repito, produce cuadros de daño cerebral. Produce un cuadro prácticamente de microcefalia, conflictiva, etc. ¿Ya? Seguimos. Aquí viene la huella vascular. Cuando nosotros vamos a la parte de un rayo X, siempre vamos que si fractura, que si hay imagen tumoral, etc. Pero también es importante, miren, estas son imágenes vasculares, que en una buena radiografía, podemos verla. Y a veces es visible incluso una dilatación de esa imagen vascular. Y usted puede plantear, mire, este paciente pudiera tener un aneurisma, por ejemplo, cerebral, ¿verdad? Y entonces ahí la cosa es diferente. Incluso hay aneurismas que son congénitos, que muchas veces aparecen ya, o nos damos cuenta cuando el paciente ya hace una ruptura, ¿verdad?, del aneurisma, y es un cuadro súbito de hemorragia cerebral y a veces fallecen sin saber por qué. Entonces esto es complicado. Pero bueno, en una simple radiografía de cráneo podemos ver, por ejemplo, el tema vascular de una manera un poquito más grosera, pero es importante. Entonces, estas son las vistas fundamentales que vamos a indicar como médicos. No son las únicas, las vamos a ver después, pero son las vistas más utilizadas como médicos a la hora de indicar una radiografía de cráneo. Nosotros vamos a ir poco a poco detallando cada una de ellas y vamos a saber en cada una de ellas cuál es el poder de indicar. No, este lo voy a indicar ahorita porque pienso que, repito, es el tipo de vista que necesitamos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, la vista antero-posterior o la vista frontal, también le llamamos, a veces ponemos nosotros en indicación vista frontal, es una vista de las más indicadas, diríamos, ¿verdad? Que la vista esa que le enseñé recién. Igual que la vista lateral, por ejemplo, a veces se cae un paciente, sufre un trauma, hasta un niño que es más simple, por ejemplo, y con una buena vista frontal, es decir, anteroposterior, y una vista lateral no es suficiente.
Porque la madre te refiere que el trauma fue por acá, que el trauma fue por aquí. ¿Para qué vas a indicar otra vista, verdad? Un ejemplo determinado. Simplemente con una vista anterior posterior y una vista lateral tenemos el elemento suficiente para ver la posibilidad si hay o no alguna fractura de cráneo. Lógico, si el trauma fue hacia atrás, ¿verdad? A veces se cae el bebé, se cae de la cama, se la mano, el cuerpo para atrás, en la parte posterior, entonces ya podremos indicar alguna que otra en dependencia de lo que vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Así que sería la vista anterior-posterior, la vista lateral, la postura de Water, aumento nasoplaca, también le llaman, y otro nombre que vamos a ver más adelante, o postura de Water, así viene en la literatura fundamentalmente. ¿Ya? Cuando usted va a indicar una ecografía, puede indicar así. ¿Ya? La postura de Campbell o fronto nasoplaca también, este es mento nasoplaca, fronto nasoplaca. La postura de Towns, una postura, una vista, que también le llamamos. A veces nosotros ponemos vista, ¿verdad? Que no está mal. Puede poner postura, vista. La postura de Hirsch, que desde la que vamos a mostrar también un pequeño video durante la clase, de una paciente que le van a realizar y el médico técnico va explicando cómo lo coloca, por ejemplo. Quisimos traerlo para que ustedes, por lo menos desde el punto de vista didáctico, entiendan algo. Postura de Schuller y postura de Sternberg. Estas son las posturas que más se indican de cráneo en medicina. Yo no digo pediatría ni digo medicina, cirugía, digo medicina, prácticamente en todas las especialidades en este caso. Hay algunas otras vistas especiales, de la hablamos de la Hirsch, que es fundamentalmente para la base de cráneo. Si usted, por ejemplo, va a buscar una fractura de la base del cráneo, puede utilizar eso. ¿Ya? Hay otra como la de Mitre. No se desesperen. Yo me imagino que ustedes ven todos los nombres ahorita se sientan con dolor de cabeza, ¿verdad? Es normal, todos pasamos por eso. Pero bueno, la medicina tenemos que partir de cero. ¿Ya? Y tenemos que mostrarle para que ustedes poco a poco, estoy seguro, vayan chocando con esta, y a medida que poco a poco vayan chocando con esto, se le va a ir pegando, se lo digo de corazón. Cuando lo hacemos frío así, incluso desde el punto de vista de un examen un poco más complejo, pero ya cuando ustedes empiecen a sentarse en un cuerpo guardia, en servicio de emergencia, y empiecen a indicarlo, y vayan viendo cosas, poco a poco se le va a pegar, no, tranquilo, todo va a llegar a su momento. No se crean que todos los especialistas, todos los médicos que tenemos años de trabajo, no tuvimos sentados así con ustedes. Y a veces veíamos así, en vez de letra, lo veíamos en una nube, ¿verdad? Y eso es normal, todos pasamos por eso. No se sientan mal, porque además se van a dar cuenta que cuando lleven 30 años de médico, todavía va a haber cosas que no saben. Que hay que estudiar, hay que perfeccionar, y eso es normalito. ¿Ya? Así que tranquilidad. Estas son algunas de las vistas especiales, repito, la vista de Mitre, sobre todo cuando hay compromiso de los pares craneales, los de Sternberg, el Schuller, otras vistas tangenciales, que es para ver lesiones líticas y diplo. La silla, hay un rayo X muy importante, que es el rayo X de silla turca, y la vista de órbita. Por ejemplo, la silla turca es una vista especial. Recuerden que la silla turca está en hipófisis, ¿verdad? Y muchas veces podemos ver, no un órgano como tal, en una imagen radiográfica, por ejemplo, pero podemos ver en una silla turca, podemos ver calcificaciones. Ahorita hablamos de las dos variantes, ¿no? Si más o menos, ¿no? Entonces podemos ver en una silla turca calcificaciones. Y te puede dar una idea que puede haber un tumor ahí a ese nivel. También podemos ver en la silla turca, que cuando usted vea más anatomía, pues en este caso radiográfica, tiene un tamaño, ¿verdad? Medible incluso. Cuando tú ves una silla turca más amplia de lo normal, más grande de lo normal, usted puede sospechar, porque lógico, el rayo X no te da, no es una tomografía, pero usted puede tener una idea y decir, caramba, qué silla turca más grande, qué calcificada está, ahí debe haber un tumor de silla turca. Que hay tumores que son benignos, no todos son malignos, ¿verdad? Pero puede estar perfectamente un tumor de silla turca. Y entonces es importante a veces indicar ese tumor de silla turca, por ejemplo, ese rayo X de silla turca, cuando usted, por ejemplo, tiene una adolescente que tiene trastornos menstruales, ¿verdad?
Usted tiene una adolescente que tiene trastornos menstruales, que se pasa 3 o 4 meses sin ver la menstruación, por ejemplo, o ve mucha menstruación, y usted como médico pudiera estar el problema de la silla turca, claro que sí. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver? Bueno, si vamos a la medicina, claro que tiene que ver qué órgano es ahí, qué función tiene desde el punto de vista endocrinológico, ¿verdad? Y en una imagen de silla turca, perdón, usted puede visualizar algún tipo de elementos que tiene. Si es calcificado, o si es turca dilatada, entonces pudiera, repito, pensar en la posibilidad que ahí pudiera estar el problema. Entonces vamos a entrar ya de lleno con las diferentes vistas radiológicas. Vistas o posiciones, repito, lo importante es saber. ¿Ya? La primera vista es más indicada, la vista anteroposterior. La vista anteroposterior muestra el cráneo visto de frente hacia atrás. ¿Verdad? El rayo X va a entrar por aquí y el chasis atrás y la imagen se fotografía atrás, vamos a llamarlo, ¿ya? Pero siempre el rayo entra de frente y la imagen sale atrás. Pero bueno, la vista anteroposterior se utiliza para evaluar fundamentalmente, como es lógico, estructuras frontales y la simetría facial. ¿Ya? Vamos a ver, no se preocupe más adelante en una imagen para que ustedes tengan un poquito más detalle. Ahora, ¿cuáles son los elementos normales que hay que buscar fundamentalmente? La parte frontal, donde vamos a ver el hueso frontal, parietal, los huesos parietales visibles, la parte orbitaria, donde vamos a ver enseguida, vamos a ir directamente a las cavidades orbitarias, ¿verdad? Si apareciese o no algún tipo de fractura, etc. Y la parte nasal. Es decir, estos serían los 4 elementos fundamentales normales. Lo primero que tenemos que ir a ver, repito, el hueso frontal, la parte parietal, la parte orbitaria y la parte nasal. Enseguida vamos directamente a buscar, ¿ya? Algún tipo de situación, en este caso, fisiológica o patológica. Por ejemplo, esta es una vista frontal, ¿verdad? Anteroposterior. Aquí vamos a ver la bóveda craneal, el tabique nasal. Se parece mucho a la casa de anatomía que vimos, pero estamos viendo ya exactamente el radiológico. El peñasco, ¿verdad? El cigomático, ¿verdad? El frontal, la fosa nasal, perdón, el cornete inferior, por ejemplo, que está acá. La dentición también se podría ver en un momento determinado, si la calidad de imagen es buena. La mandíbula, el maxilar, el seno maxilar en este caso, ¿ya? La fosa orbitaria, por ejemplo, exacto, entre otros detalles. Y nosotros ya vamos viendo, ¿verdad?, la posibilidad de alguna que otra situación. En el caso de la lateral, de la vista lateral, se emplea para evaluar los senos esfenoidales, segmentos que integran la bóveda craneal, la densidad del hueso, las suturas, el espesor de los huesos, los surcos maculares, como les mostraba recién, y la presencia o no de depresiones del cráneo. Esto es importante también. Ahí hay una imagen, por ejemplo, de ese paciente que se está realizando la radiografía para que vean la posición, ¿verdad? La posición como sería en este caso, porque entraría el rayo para mostrar la imagen a ese nivel. En el caso de la vista lateral, donde tengo aquí un minuto, muestra el cráneo del lado, que lo hablamos, utilizada fundamentalmente para la estructura del cráneo en profundidad, y estos serían elementos normales que, al igual que antes posterior, se los dejo para que se lo estudien, que es el sello de la sella, línea de Frankfurt y la mandíbula, entre otros elementos que también podrían verse en este caso. Esto es un rayo X de cráneo, miren, aquí todo está ahí de numerito, aquí están todos los elementos, miren que hay que identificar como un rayo X de cráneo lateral. Para que en la casa, repito, cuando tengan la diapositiva, se estudien, y esto les va a servir para la vida, para nada lo tengo yo en la cabecilla ahí, para el día que llegue algo, ¿verdad? Y déjenme ver lo normal, y déjenme ver el rayo X de este paciente, y empiezo a comparar. Miren, un rayo X normal, por ejemplo, ¿ven?, de proyección lateral, y miren todos los elementos que hay que identificar. La parte frontal, que es esta que está aquí, el hueso frontal, el seno frontal, que es este que está acá,
¿Ya? Recuerden que el seno frontal debe tener ¿qué cosa? Aire. Normalmente, los senos ¿verdad? Perinasales o paranasales deben tener aire, normalmente son neumatizados. Quiero decir que los senos perinasales o paranasales son estériles, es decir, no tienen microbiota, no tienen flora normal. Todo lo que llegue allí es patológico. Normalmente son así, hipertransparentes porque tienen aire. Y recuerden que todo lo que tiene aire, ¿cómo se ve? Negro, ¿verdad? Así. ¿Por qué los pulmones se ven negros? Porque tienen aire. Cuando tú empiezas a ver un pulmón blanco, ya te está hablando de algo patológico. Ya llegaremos a pulmón, pero bueno, ya usted se va ubicando. Por lo tanto, este seno frontal, que esto que vemos aquí, en una lateral, se va a ver negro. Si tuviera, por ejemplo, este seno que es negro, que tuviera blanco, tú dices, tiene una sinusitis frontal. Así de sencillo. Por ejemplo, ¿verdad? La otra parte es el occipital, que estaría acá, a este nivel, ¿verdad? El hueso occipital. La sutura lambdoidea, que es esta que está aquí, por ejemplo. La sutura pneumática, que es esta que está acá, en este caso. El peñasco, que está aquí. ¿Está bien? La silla turca, que hablamos ahorita de la importancia de la silla turca. Miren aquí está, miren la ven, que es una sillita, ¿La ven? ¿No lo sabían? No, está apuntando para el servicio. Está bien. Bueno, esta sería la silla turca, ¿verdad? ¿Está bien? Es peor que serio. Perdón, esta sería la silla turca. Es importante ir mirando lo normal, todos los días. Para el día que vean esta silla turca dilatada, amplia, demasiado grande, ¿verdad? Y ustedes ven la base, una base limpia. Si ustedes ven aquí, blanco, calcificado, ¿verdad? Si ven esta silla turca ocupada, de coloración blanca, en este caso sería calcio, calcificación, y eso puede hablar de un tumor de silla turca. ¿Ya? Y un tumor de silla turca en este caso. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por otra parte, acá en el número 8, serían los clinoides anteriores, ¿ya? Número 9, los clinoides posteriores. El seno fenoidal sería este que está aquí. ¿Cómo se ve el seno? Transparente, ¿verdad? Hablamos ahorita reciente que los senos, ¿cómo se van a ver? Tienen aire en su interior, se verían transparentes. Este que está aquí, el número 10 sería el seno fenoidal. Si tuviera blanco, estuviera hablando de qué? De una sinusitis, por ejemplo, ¿ya? ¿Está bien? Por lo tanto, esto es interesante tenerlo en cuenta. Por otra parte, el parietal, también, como número 11, acá, ¿ves? Los huesos parietales, en este caso lo veríamos acá. El techo de la órbita sería este, esto es importante, si aquí hubiera una fractura, por ejemplo, se visualizara en la lateral. Van a ver muchos pacientes, aquí van a ver muchísimos pacientes con una fractura en el techo orbital, y te van a ver aquí una línea prácticamente, ¿verdad? Normalmente no tiene que haber ningún tipo de ruptura ni nada por el estilo. Si tú ves una línea que rompe acá, o una separación, entonces patológica, por ejemplo. Luego, esto se va a ver más bonito cuando ustedes vayan 20 a un aula con una doctora o un médico enseñándole una imagen, pero bueno, por lo menos porque vayan orientando. En el caso de la órbita, el número 13, el seno maxilar, ustedes ven qué cosa es negro, ¿verdad? Hipertransparente igual. Si tú ven este seno parietal lleno, normalmente en este caso, de material infectivo, sería una sinusitis, en este caso, o maxilar, y vas a ver una imagen radiopaca, ¿verdad? Pero que cuando hablamos de blanco, hablamos de radiopacidad. Otro elemento que se ve que está acá, estamos hablando ya de la parte de la columna, y la celda mastoidea, que también veríamos mastoides, ¿verdad? Esto es algo para que ustedes más o menos se vayan ubicando en tiempo, espacio, persona. ¿Va? Bien, esta es otra posición, que es la postura del water o mento, naso, placa. Mento, naso, placa. Voy a poner la cabeza en esta posición directa al chasis. Miren nada. Entonces el paciente, una ligera encronamiento, miren lo que lo dice, se le domina así
a que el paciente apoye su mentón y su nariz sobre la placa. Se usa para evaluar los senos maxilares y las celdillas hemoidales. Es decir, cuando usted quiere, como médico, en este caso, evaluar los senos maxilares, en este caso, los maxilares, ¿verdad? Y las celdillas hemoidales, fundamentalmente, hemoides, senos maxilares y celdillas hemoidales, usted puede indicar este tipo de rayos. Si usted sospecha, por ejemplo, que el paciente tiene una sinusitis maxilar, le interesa saber si la tiene o no, y usted dice, bueno, yo quiero que me haga este tipo de rayo X, la sutura del water, la postura del water, ¿ya? Si no se acuerda del water, porque a veces a mí los nombres en inglés se me olvidan, usted le dice, bueno, de mento, naso, placa. Ya lo está diciendo el nombre, mento, naso, placa. ¿Ya? ¿Está bien? Hay quien le llama rayo X de seno paranasal. Pero bueno, no todo el mundo es tan... hay quien es más complejo, lógicamente, cuando usted va a crear la afinidad con el servicio de imagen de la oído, ¿verdad? Puede ser hasta cierto punto que usted pueda poner, no, yo necesito que usted me haga un rayo X de seno paranasal que evalúe fundamentalmente el maxilar y los hemoidales. Pero bueno, hay lugares que son un poquito más técnicos, otros menos técnicos. Pero tenemos que saber que el nombre comercial, vamos a llamar así, me imagino que Water, como el otro, fue el compañero que le da el honor de que descubrió este tipo o estudió este tipo de imagen. En el caso de este tipo de imagen, ¿verdad? Muestra al cráneo en una vista inclinada, se utiliza para evaluar senos maxilares y región facial también, y que estos serían los elementos normales a visualizar, serían los senos maxilares, ¿verdad? El hueso frontal y la mandíbula. Miren, estos son tres elementos fundamentales que se pueden visualizar de manera normal en un tipo de imagen visualizada de esta manera. También hay quien le llama radiografía occipito-mentoniana, ¿ya? Pero más comúnmente water o vento naso placa. ¿Está bien? Seguimos. Esto es más o menos para que vean en esa vista, miren, todos los elementos que se pueden visualizar, ya, que se los dejo también para que lo estudien, ¿no? Como decíamos, los senos maxilares, acá, este es el seno maxilar, repito, que debe ser así, transparente, ¿ya? Si lo ven blanco, repito, hablamos a favor fundamentalmente de ¿qué? De una sinusitis aguda o crónica, en dependencia de las características del paciente. Pero está diseñado fundamentalmente para esto. Por ejemplo, la víscera nasal está íntegro. Si el paciente tiene una fractura, un politrauma facial, puede romperse esta víscera. Los boxeadores, los que usan el boxeo, etc., se pueden dañar en este caso. Otra posición de rayo X. La postura de Campbell o fronto-naso-placa. Fronto-naso-placa, que acuérdate, naso-placa. Fronto-naso-placa. Miren aquí cómo es la posición. Allá era al revés, ¿eh? Aquí mirando hacia abajo, miren. El rayo X por donde entraría. Lógico, que no van a ser todos radiólogos, pero para que tengan una idea de cómo sería en este caso. Y si usted, nada más de imaginarse esta posición, se podrán imaginar para qué fundamentalmente se realiza. ¿Ya? Y se denomina así porque se apoya la frente y la nariz sobre la placa. La frente y la nariz se apoyan, en este caso, y se usa para evaluar fundamentalmente los senos que tienen, los senos frontales. Los senos frontales. Por ejemplo, aquí. Estos son los senos frontales, que quiero decir que tengan cuidado, porque nadie nace con los senos frontales. Los senos frontales se van desarrollando a medida que avanza la vida y prácticamente son los últimos senos que se normatizan, normalmente de 5 a 7 años de vida. A veces planteamos el diagnóstico de sinusitis frontal en un niño de 1 año. Y entonces tienes que decir, si todavía no hay seno frontal, ¿cómo va a tener una sinusitis ¿verdad? Frontal. Eso es una cosa que es inimaginable.
De todas maneras, cuando estudian la parte respiratoria, aquí hay neumología, ustedes no dan neumología este año, tienen que ser cursos. Pero bueno, si van a medicina interna, pediatría, ¿no? Estas cosas sí se van a saber en este caso. Esto es fundamentalmente para ver si hay o no, si cómo están aquí libres, ¿verdad? Están transparentes. Si fuera una sinusitis frontal, esto tuviera de este programa, ¿verdad? Y aquí se ven bien delimitados, perfectamente delimitados, y esto es importante conocer. Está bien. Estos son los senos hemorroidales, en este caso también, en este caso el derecho y el izquierdo, o mejor dicho, el izquierdo y el derecho, ¿verdad? Que tenemos que verlo siempre, la imagen categórica que tenemos que ver en el sentido que lleva, los maxilares se ven todavía por acá, pero fundamentalmente para este tipo de seno. ¿Está bien? La postura de Thanos. Postura de Thanos. Es importante también esta postura, vamos a ver más adelante algunos elementos. Es una proyección radiográfica antero-posterior angulada del cráneo que permite visualizar la parte petrosa de los huesos temporales, el dorso de la silla turca y los procesos clinoides posteriores. Estas estructuras son visibles en la sombra del foramen magno. Posición del paciente. El paciente debe estar en posición supina, acostado boca arriba sobre la mesa de rayos. Ahorita vamos a ver algunos detalles. Muestra el cráneo desde una vista posterior inclinada hacia adelante, evaluando la base del cráneo y estructuras occipitales. Es decir, cuando usted quiera además ver la base del cráneo, ¿verdad? Si hay fractura o no de base del cráneo, por ejemplo, usted indica esta vista. Entre otras vistas, pero esta es una de las vistas que podemos indicar. Elementos normales, los cóndilos occipitales, la sutura y el foramen magno. Son algunos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí viene, por ejemplo, una imagen de Thanos, un rayo de Thanos, ¿ya? Y aquí vienen algunos elementos, por ejemplo, el foramen magnus, orificio magnus, ¿verdad? Entre otros, el hueso parietal, en este caso, la sutura, la movilidad, etc. De todas maneras, esto se graba bien, señores. Otra de las posiciones, la posición de Hills. Vamos a poner un pequeño video del operador aquí del micrófono para que ustedes vayan entendiendo la importancia que tiene, ¿verdad? Cada una de las posiciones y que los técnicos también hagan las cosas correctas. Yo les decía en la clase pasada que a veces nosotros digamos algo y los técnicos quieren hacer lo que decidan. Y nosotros somos los que decidimos, repito, qué posición y para qué nos sirve. Cada una de esas posiciones las conocemos nosotros. El técnico está para cumplir. El técnico nunca va a decidir qué tipo de imagen va a realizar. Repito, nosotros somos los responsables de que se realice de la forma que entendamos que sea la más correcta. Lógico, hay técnicos con mucha capacitación, muy inteligentes, muy bien preparados, que se acercan a nosotros médicos y nos pueden decir, médico, ¿por qué nosotros, por qué no hacemos una buena vista? En vez de hacer una tabla, ¿por qué no hacemos una postura Hills, ¿verdad? Que también nos sirve, por ejemplo, ¿verdad? Como mostró el video, y para ver base del cráneo, entonces perfectamente nos puede dar algunos elementos. ¿Ya? En el video le mostramos, hablamos antes, por ejemplo. Perfecto, en el video lo pueden ver más adelante. Otra de las imágenes radiográficas o radiológicas que podamos utilizar son estas dos: la postura de Schuller y la postura de Stimler. ¿Ya? La postura de Schuller, fundamentalmente para ver mastoides, conducto auditivo externo, conducto auditivo externo, conducto auditivo interno, en este caso, el cóndilo mandibular y la articulación temporo-maxilar. ¿Verdad? Esta es la proyección de Schuller. El paciente está boca abajo, es decir, de cúbito prono, con la cabeza hacia un lado, entrando el rayo en forma oblicua. Sí, miren aquí está el rayo que no entraría, de forma oblicua. ¿Está bien?
Y para ver, cuando tú quieres ver sobre todo mastoides, conducto auditivo, articulaciones, etc., también, es decir, que esto está en dependencia de lo que usted quiera buscar. ¿Ya? Si usted lo que le interesa ver, por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente, que tiene otorragia, ¿verdad? Y a usted le interesa saber cómo está el conducto, por ejemplo, desde el punto de vista radiológico, puede indicar este tipo de imagen. O la articulación, por ejemplo, si tiene un daño, usted puede indicar este tipo de proyección de chulo. Repito, todo esto, a medida que ustedes se vayan haciendo médicos, se va a ir pegando. No se asusten. Yo sé que al principio esto llama la atención un poquito, pero la práctica es lo que le da realmente el conocimiento. Esto es una asignatura evidentemente práctica. ¿Ya? Aquí la teoría es al revés, la teoría es menos significativa que la parte práctica docente, que ahí es donde ustedes realmente deben empezar a recalcar. ¿Ya? Y la postura de Steinberg ya se emplea para evaluar el peñasco del temporal, que es esta que está acá. Miren esta posición, es una proyección oblicua, incidencia occipito-cigomática, con una rotación de la cabeza en 12 grados en sentido cefálico dirigido a la altura del conducto auditivo esquelético, de cúbito crono, frente y nariz sobre la mesa. ¿Ya? Fundamentalmente para evaluar el temporal, el peñasco temporal, ¿ya? En este caso. Sí, el cigomático, esta parte de acá, que usted quiera observar, por ejemplo, usted puede ver. Ahora, ¿qué aportes nos da un rayo X de cráneo? Bueno, nos da un innumerable número de aportes. Por ejemplo, si queremos ver deformidades o craniosynostosis, esa sutura, como decíamos en el bebé, que se cierran precozmente, que tiene un tiempo de cerrado. Recuerden que la cabecita del bebé nace muy edematosa, muy delicada, y esa flexibilidad que nos da la sutura permite que esa cabecita del niño se vaya adaptando a una nueva vida, ¿no? Que es el cerebro, en este caso la bóveda craneal. ¿Ya? Y nace flexible, esa sutura no es rígida, y permite que la cabeza vaya creciendo también. Imaginemos que las suturas del bebé estén totalmente cerradas cuando nacen. Si va creciendo la cabeza, la parte de la masa encefálica y la bóveda craneal es extremadamente rígida, ¿qué es lo que va a pasar? Intervención craneana y las situaciones posteriores de daño cerebral. Por lo tanto, tiene que ser flexible para que tenga la capacidad que la cabecita del niño crezca. Ya cuando la cabeza del niño crezca lo suficiente, ya ellas cierran, es como una puerta que cierra y dice, ¿para qué voy a seguir abierta? Si ya creció la cabeza del bebé lo suficiente. Bueno, así mismo pasa en este caso. Erosiones óseas, desde erosiones que pueden ser fisura, pueden ser fractura, etc. Lesiones elementales como osteolisis, osteoporosis, osteosclerosis, osteonecrosis, todo eso se puede ver perfectamente en un rayo X con ojos experimentados, avanzados, de manera experiencia. La experiencia es importante. Lesiones traumáticas simples, con fractura, diátesis de sutura, signos de hipertensión endocraniana, calcificaciones, de las que hablamos recién, es importante. Todo esto nos sirve este tipo de rayo X de cráneo. El valor también del rayo X para evaluar algunos elementos patológicos como son las enfermedades endocrinas. Recién recuerden que hablamos de la señal turca, por ejemplo, ¿verdad? La enfermedad de Paget, intoxicación por flúor y plomo, procesos neoinflamativos, por ejemplo, metástasis de próstata, mama, pulmón, mieloma. Todas estas partes metastásicas se pueden visualizar perfecto en un rayo X de cráneo que nos puede dar idea de que el paciente está haciendo ya metástasis de cráneo, displasias, entre otras. Entonces, con lo que hemos más o menos avanzado, en el caso de ustedes, lo que hemos tratado de llevarles teóricamente, lo que ustedes van después más adelante a practicar, no sirve para en los próximos pasos que van a dar ustedes llevar todo lo que hemos aprendido ¿a dónde? A la práctica clínica y la educación continua. Práctica clínica, que es lo que ustedes van a hacer en el hospital,
y la educación continua sería lo que ustedes van a hacer de manera autoritaria. Bueno, hasta aquí la clase de hoy y agradecer que